amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el placer y el honor de presentarles un amigo de toda mi vida, un compañero que conocí cuando era un adolescente y me subía al bus y él tan caballero muchas veces me dio el espacio para que me sentara. Jorge Delgado, sos una bendición en mi vida. Tantos años de conocernos y la vida nos tiene aquí en esta conversación. Bienvenido a este espacio, tu espacio. Ciertamente, Rocío, realmente eso ha sido una bendición tener personas tan especiales en nuestra vida que siempre nos marcan la ruta. Y vos sos una de esas. Realmente, cuando ahora mencionabas que nos montábamos en el bus y coincidíamos en, en el trayecto hacia nuestros colegios, em, ese caballeroso no se ha perdido. Creo que cuando he tenido la oportunidad de viajar en autobús, lo hago poco ahora, pero cuando lo he hecho, siempre mantengo ese valor de la caballerosidad. Y por supuesto que también nos une muchísimas convicciones y muchísimos recuerdos bonitos de esos momentos que han sido muy lindos. Tan lindo, Jorge, definitivamente. O sea, son esos momentos de vida en los que creces en un barrio como crecimos nosotros y teníamos en común tantas cosas, pero no nos encontramos en la calle jugando, sino que nos encontramos en el bus precisamente yendo a nuestro colegio. Y luego la vida nos trae con que teníamos tu hermano, tu hermana, tus otros hermanos, tu mamá, o sea, y nos conocíamos desde toda la vida, pero nunca de alguna manera habíamos tenido reuniones en conjunto. Pero esto es precisamente la posibilidad de hacer comunidad. Cuando nosotros abrimos nuestras vidas para el servicio, pero sobre todo para poder ser mejores personas, como vos lo hacías conmigo tan caballeroso, pero no solo porque me dabas el espacio en el bus, no, no solamente por eso, sino porque realmente tus valores y principios realmente fueron fundamento para toda una amistad que nos ha mantenido en la vida. Jorge, no siempre hemos podido estar tan cerca, pero es extraño, ese tan cerca de estarnos reuniendo, pero siempre que nos necesitamos, nos encontramos. Siempre que de alguna manera hay que hacer una consulta, vos siempre estuviste ahí para darme un consejo o para darme una sugerencia. Igualmente, sentía en mi corazón todo el deseo de poder hacerlo para vos y tu familia. Y conocer a tu familia y especialmente a tu mamá siempre fue un privilegio poder conversar con ella. Así es que quiero hacerle el honor a ella hoy y decirle gracias por haber formado este hijo que sos, este hombre que sos y este miembro de la comunidad costarricense que ha aportado tantísimo. Por eso hoy quiero presentarles a Jorge Delgado, quien fuiste desde el principio de tu vida. Rocío, bueno, muchas gracias por esta referencia, sí, y pienso que esos valores de los cuales hemos conversado algunas veces y ahora recordamos algunos han sido, pues, heredados de nuestros padres, ¿verdad? Y cuando mencionas a mi mamá, por supuesto, o sea, es la figura más importante en mi vida que me señaló mucho el camino. Obviamente que mi papá también.
y desde la niñez. Así es que para empezar como este relato de lo que ha sido mi vida, dónde nací, dónde crecí y en qué circunstancias, le puedo decir que yo nací en una calle que se llama San Jerónimo, en Desamparados. Yo nací en 1962. Y después de ahí no tuve mayor recuerdo, obviamente, hasta que nosotros nos fuimos a vivir estuvimos viviendo un tiempo muy corto en Cartago, pero en Cartago nosotros tuvimos muchos recuerdos de muchas necesidades, hubo muchas limitaciones y en ese momento, cuando vivíamos allí en Cartago, nuestra tía y yo, cuando quiero hablar de personas, Rocío, yo quiero dar los nombres porque muchas veces esas personas en el anonimato merecen que uno que reconozca lo que ellos hicieron por nosotros también. Por Y yo supuesto. recuerdo que mi tía Brígida, hermana de mi papá, nos apoyaba con la comida, nos daba caldo de frijol con guineo y chayote. Mm, Y eso era como, bueno, para nosotros era un manjar, por supuesto. Después de vivir un tiempo de que no muchos buenos recuerdos en Cartago, nos pasamos a vivir a Barrio La Cruz. Y en Barrio La Cruz ahí fue donde se desarrolló casi que mi niñez, interesantemente. Yo estudié en la Escuela Naciones Unidas, en Barrio La Cruz precisamente, y tratando de recordar, digamos, cómo eran esos tiempos, eran tiempos lindísimos que cuando los voy a narrar, quizás nadie lo va a imaginar. Por ejemplo, yo crecí también en Barrio del Carmen de Paso Ancho, que colindaba con Barrio La Cruz. Y recuerdo que el Parque de la Paz, lo que hoy día eran antes unos lugares, yo no sé si Rocío, que vivía cerca, se recuerda, eran unos guayabales con unas totalmente. pozas lindísimas, con unas pozas cristalinas. Ujú, Hasta el mismo río María Aguilar, ujú, inimaginable, era limpio. ujú. Ahí nos metíamos a nadar en las pozas, era una niñez muy sana, muy ingenua, que crecíamos, compartíamos con los chiquillos del barrio y yo me subía a los guayabales y desde ahí me lanzaba a las pozas. Nadie se imagina que el Parque de la Paz antes eran pozas cristalinas o muy poca gente, además Ujú. de que habían fincas y Cafés, montones. ajá, correcto, exactamente. Y yo recuerdo que yo tenía que pasar solo. Algunas veces mi tía Iris también es otra de las tías que tengo que recordar. Me ayudaba a pasar de Barrio La Cruz hasta la Escuela Naciones Unidas. Y por alguna razón pasamos por un cafetal, pero hay veces me tocaba regresarme solo. Entonces fue momentos bueno, que hoy yo creo que no se hacen nuevamente, excepto muchas personas que he visto que estudian en lugares remotos, Sí. muy alejados de sus colegios o escuelas, y veo que tienen que pegarse esas caminadas y en lugares muy solos también. Me recuerda mucho esa parte de la niñez. Crecí en una niñez que, vamos a ver, que nos encantaba, vamos a ver, jugar muchos juegos que hoy son tradicionales, por ejemplo, cigarretas. Ajá, No sé, cuando yo menciono esto para algunas personas que escucharán el programa, dice como cigarretas, ¿eh? ajá. Para nosotros, no sé si te acordás, porque bueno, creo que era un juego exclusivamente para varones. No recuerdo haber visto mujeres Jorge, o niñas. Ajá, recordá que yo crecí con 4 mayores que yo. Entonces, yo simple y sencillamente, sí, me dejaban ver,
pero mis ujú, hermanos guardaban eso debajo del colchón como un tesoro, ¿verdad? cier- Entonces eran millones de papelitos de colores, ¿verdad? Contarles cierto. a nuestra audiencia, muchos de ellos son América Latina y España y algunos latinos en Estados Unidos que nos están escuchando, contarles entonces qué son cigarretes para nosotros los ticos de los 60. Y es que sí, me causa risa cuando mencionas eso, que metíamos las cajas. Normalmente, no sé si en todos los países de América Latina o Centroamérica, usualmente teníamos los mismos juegos, pero es interesante que nosotros en Costa Rica, en esa época, tomamos los empaques de los cigarrillos y los doblábamos en tres, Ujú, ¿verdad? Quedaban como un billetito. ujú, Y entonces cada marca tenía un valor específico. Estaban los nacionales, que eran las monedas más bajas, de denominación más baja, y los más de más valor eran los cigarrillos, perdón, las marcas de los cigarrillos, los empaques de cigarrillos extranjeros. Y entonces habían unos que costaban muchísimo conseguirlos, que eran casi un arte, eran un arte encontrar algunos de esos. Y yo sí era bueno, jugábamos naipes y apostábamos esos cigarretes. Era como apostar hoy el dinero. Para nosotros, esos empaques, esos cigarretes o esos billetes tenían un valor incalculable. Era un valor emocional muy intenso. Que Dios guarde a alguien nos tocara esa caja de billetes. Y yo recuerdo que había otro amigo, Carlos se llamaba, que era buenísimo. Era el que normalmente administraba la banca, por decirlo así. Y entonces él tenía una caja de colección de cigarretes finos de extranjeros que era algo impresionante. Entonces apostábamos esos billetes y dependiendo del valor tenían que pagarnos, ¿verdad? Tenían algunos que no recuerdo en ese momento cuánto el valor, pero por ejemplo, era de 5 de 10 hasta de 100, ¿verdad? Entonces, eso era algo invaluable. Y, y para nosotros, bien lo mencionabas, era un tesoro. ujú. Yo lo tenía conservado, guardado en un lugar donde ninguno de mis hermanos lo pudiera encontrar, casi que en el techo, en el cielo raso, ¿verdad? Pero fue muy interesante. También crecí en la época de que jugábamos trompo, que Ujú. todavía creo que por algunos lados lo retoman como juegos tradicionales. No era muy bueno en eso, pero sí jugaba. Jugamos chocolas también, que Ujú, antes nuestras aceras frente a las casas no eran de cemento, eran de barro, ujú. eran de tierra. Entonces, las calles también nos permitía hacer unos hoyos en la calle y jugar bolinchas o unas bolitas pequeñas. No sé si en otros países la conocerán como De bolinchas, vidrio. pero Sí, sí, eran boliches. unas, exactamente, eran unas bolas, eh, casi todas uniformes, pero habían unas más grandes, de vidrio con un diseño muy bonito interno. Cuesta verlas ya, de hecho, eso es parte de un museo. Y jugábamos chocolas. Entonces uno agarraba la bolincha con el dedo índice y el dedo gordo y le disparaba hasta chocar con otra y llevarlo hasta un hueco. Entonces ahí me la ganaba, ¿verdad? Eran cosas muy interesantes. También, um, ¿qué otra cosa? Bueno, crecí, es interesante lo que le voy a mencionar, pero estamos ¿qué? A 50 años o 45 años, quizás, Claro. 50 años de esa época, Ujú, cuando en nuestros barrios no tenían electricidad. Y entonces había un carro, un carrito, no era automóvil, me parece, que vendía sacos de carbón para los que cocinábamos nuestros padres, ¿verdad? Mi madre cocinaba con carbón. En un momento cocinaban con cafín, ujú, había ujú. unas canfineras y no me gustaba porque toda la comida quedaba olorosa a Olía café. eso, claro. Sí, yo lo he conversado con algunas personas de mi generación
y no lo recuerdan. No sé si es que mi inconsciente es tan poderoso que me trae, guarda y conserva esos momentos, Ujú, pero cocinada con canfín. Pero había siempre un carruaje, como un coche, no estoy muy seguro, que vendía sacos de carbón. ujú, No recuerdo a qué precio, pero también crecí en una época donde, interesante, vendían ujú, los conos tipo sorbetera, eran unos carritos de madera ujú. por fuera, pero por dentro tenían Un metal claro, como para un conservar. congeladorcito. Exactamente. Y vendían, y era feliz. Mi abuelito amado, que tengo lindísimos recuerdos de él, para mí es una figura muy importante en mi vida, con muchos valores, que ahora más adelante le voy a comentar otra cosa antes de que se me olvide. Yo trabajaba con él y crecí también en una época donde, que lo he compartido y menos se acuerdan. Había un señor, ve qué interesante, había un señor que vendía cloro. Ajá, el cloro. Pues, ¿vos te acordás? Exacto, ves, Claro. Rocío, No, no, si usted sí nosotros, es de mi generación y conste que yo usted es más soy joven que yo. un poquitillo nada más, Jorge. O sea, cuando yo Sí, estaba en pero séptimo, vos estabas en noveno, así es que no inventes. bueno, más o menos, por ahí anda, pero ves, si te acordás, ves, entonces no era ocurrencia mía, El ¿verdad? cloro y el otro señor que, o sea, creo que era nuestro favorito, que vendía mantecados que son como, bizcochos, ¿verdad? Bizcochos, sí, Mantecosos, bueno, mantecos, aquella cosa, ¿verdad? sí, Que pasaba el señor en la bicicleta y mi hermano Rafa era el especialista en capturarlo para comprar, para que nos sentáramos ahí como en ajá, la acerita y poder comer todos los productos que llevaba ese señor. sí, Y que era su forma de vivir además, ¿verdad? qué Eh, interesante, el señor del carbón, ese carruaje que decís, ¿verdad? ajá, Y además entonces esas personas, que eran cercanas a la comunidad, muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, de los carboneros, de los hojalateros, de los que, o sea, de los heladeros, entonces era como que esas mismas personas que tal vez vivían tal vez en un barrio a la par, pasaban con sus bicicletas o en esos carritos, literalmente en carretas ¿verdad? Que eran el aparato como el cajón de madera sí, y las ruedas de hierro. Y entonces se oía como, ya viene, porque ahora era un estruendo así. sí, sí, Y sí, el tipo completamente, con un pulmón, que megáfono, ni qué nada, ¿verdad? Bajo sí, el sol, bajo la lluvia, y así pasaba el verdurero, y al sí, que, bueno, en siempre carreta, en en carreta, carretas. ¿verdad? Entonces, y cerca de tu barrio, en la calle que estaba detrás de mi casa, de la otra calle, Ujú, pasaban todos los muchachos y muchachas que iban a coger café, que ujú, venían en las épocas a coger café con sus canastos. Y honestamente yo te voy a decir que a mis hermanos de vez en cuando los mandaban, casi como vaya a aprender, ¿verdad? ujú, A saber lo que vale, a saber lo que se suda, ¿verdad? Lo que es un canasto de café. Y yo, ujú. por más que rogué, Jorge, nunca me dejaron ir a coger café con ellos. Ah, pues te perdiste de una aventura Pero increíble. máxima. Sí, sí, sí. Lo que sí es que me llevaban a esas fincas cafetaleras donde vos Ujú, decís, ahí por el Parque de la Paz, y un poquillo más tarde, ya seguramente como con 12, hacíamos, con los grupos juveniles, hacíamos lunadas y hacíamos fogatas en esos lugares donde ujú. estaban esas pozas cristalinas. O Sí, sea, era de lujo. sí, Déjame era de lujo. decirte, era de lujo, un lugar y un pulmón que tenía mucho oxígeno. Bueno, Sí, nadie se imagina eso. Sí, ahora es sí, el Parque de la Paz. el Parque de la Paz, sí, donde tiene un lago y casi nadie llega, y menos se pueden tirar a nadar, ¿verdad? Exacto. Y cuando mencionaba esto lo del cloro, es interesante porque, y es bonito porque vieras que lo tengo tan grabado
en esta parte de mi preconciencia, ¿verdad? Porque tenía un sonido tan onomatopéyico a la hora de vender este cloro, porque yo decía, el cloro, no sé Ajá, si te así, acuerdas, así tal cual. era único, era único. Y cuando cuento esto, es como la gente, como vendían el cloro en un carretito, ¿sí? Había muchos productos que no eran tan accesibles, no teníamos supermercados como los tenemos hoy día, ¿verdad? Pero sí, sí me queda muy grabado. Bueno, en fin, esa era la niñez de los barrios del sur en los que crecí. Yo recuerdo que estando en la escuela, Rocío, yo me gustaba trabajar con mi abuelito, ¿verdad? Mi abuelito era maestro de obras, construía casas. En ese momento creo que no había mucho arquitecto, perdón. Y resulta que en vacaciones de la escuela yo me iba a, a trabajar con él, perdón. Y resulta que hay una enseñanza que me quedó grabada en la vida y hay acciones definitivamente de las personas que lo marcan a uno. Y recuerdo que mi abuelito me pagaba, vamos a ver, no preciso cuánto era el monto en ese momento. Eran tal vez, ¿qué puede ser? 5 colones, digamos, en ese momento, que era, para mí, era mucho, era muchísimo. Iba unos días a la semana a ayudarle a mi abuelito en obras de construcción, imagínense. Y yo venía todo contento en esos tiempos que se podían andar los niños afuera caminando. Y resulta que yo venía por el colegio seminario y de repente me percato que se me perdieron el dinero, los 5 colones, Ah, 5 pesos, ¿verdad? En ese momento le decían ujú, 5 pesos. ujú. Y para mí fue un impacto tan tremendo. Es como el salario, lo que gané de toda una semana se me perdió. Y me dio un ataque de, de, ¿qué? De tristeza que me puse a llorar ahí en la acera frente al colegio seminario. Y resulta que viene un señor, y eso es lo que le quiero hacer un énfasis de estas acciones de las personas que muchas veces nos marcan para bien. Este señor se me acerca y me dice, niño, pero ¿por qué llora? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y le, bueno, es que la plata que tenía, de que mi abuelito me dio para de pagarme lo que gané en la semana, se me perdió. No sé de dónde se me perdió, pero estoy muy triste, ¿verdad? No recuerdo las palabras con las cuales le decía, pero él de forma muy eh, asertiva, muy desprendida y con una paz me dice, no se preocupe, no se preocupe, chiquito, yo le voy a dar a usted ese dinero que se le perdió. Bueno, Ay, para qué mí lindo. ¿Un fue algo ángel? increíble. ¿Ah? ¿Un ángel en Un tu vida? ángel, ¿ve? Claro. Quizás era un ángel, como bien lo decís, que nos enseñó algo, un valor, que resulta que esa misma acción, muchos años después, vea que eso pasó hace 55, no más, bueno, 50 años, 53 años por ahí, Ujú, hace 53 años. Yo podría tener unos chiquillos, unos 9, digamos, 7 años, no sé. Era muy pequeñito. Claro, yo hacía cosas muy suaves, ¿verdad? Para el trabajo que hacía en ese momento. ujú. Pero resulta que después de tiempo, yo estaba por el Centro Comercial del Sur y me encuentro con un niño que estaba con una bomba de mocos, ¿verdad? Como decían, Ujú. pero a llanto pegado y a llanto pegado. Y me le acerco y le digo, chiquito, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué está llorando? Me dice, es que se me perdió la plata
con la que yo vendía unos popis, les llamaban, unos Ajá, dulces, que tenían ajá, un palillo, ¿verdad? Creo que eran popis. Y entonces, pero con un llanto tan angustiado y me decía, es que si no le llevo ese dinero a mis papás, me van a pegar, me van a castigar. Y recuerdo, pero así, a la velocidad de un rayo, que esa misma acción que me hicieron a mí, yo tuve que ejecutarle. Y le digo, ¿cuánto se le perdió? Y creo que era un monto también alto, ya era diferente, era un sí. monto alto, digamos que eran unos 5.000 colones o unos 1.000 colones en ese tiempo. Y yo exactamente casi que con las mismas palabras que este señor me lo dijo, yo se lo repetía al niño. Le digo, no se preocupe, chiquito, tenga, yo le voy a dar esa plata para que se le da a sus papás. Qué interesante cuando yo reflexiono sobre esta acción y, y veo el valor del desprendimiento también. Hoy día la gente más bien vuelve la cara ante esas situaciones. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde el egoísmo eh, es el pan del día. Pero fue increíble, ¿verdad? Esta enseñanza en mi vida que me marcó y me sigue marcando a tal punto que dio una sensibilidad. Pienso que esa sensibilidad quizás sea parte de mi temperamento, ¿verdad? Pero que lo traigo innato, pero esa enseñanza me trabaja. Por eso lo comparto, para que nunca perdamos oportunidades para marcar de forma positiva a las personas, sea quien sea. Jorge, También, perdón, ajá, quiero sí. hacer alusión a esto porque creo que es un gran aprendizaje que nos das a toda la audiencia. O sea, más allá de los 5 colones o de lo que tuviste que desprenderte vos para ayudar a otro y repetir con lo que tanta emoción recibiste la ayuda de otro, ¿verdad? Sigo diciendo, es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En aquel Ujú, momento, para aquel señor, 5 colones, o sea, es que ahora se oye así y uno dice, con 5 pesos, ¿verdad? O sea, ni siquiera me ujú, agacho a juntarlos porque no vale nada. Jorge, pero en aquel momento, o sea, era un montón de dinero. O sea, ujú, para un chico de tu edad que se había esforzado por hacer trabajo y que ujú, llevabas a tu casa, ¿verdad? Es súper importante. Y el otro punto es que más allá del dinero es no se preocupe. ujú. Señores, no se preocupen que preocuparse es una pérdida de tiempo. Ocúpese. Correcto, Ocuparse correcto. anticipadamente por todas las cosas, llorar por la leche derramada, llorar por lo que hay que vivir, no tiene sentido. Los dolores que tenemos en la vida nos anuncian que algo sucedió, como Jorge lloraba por su dinero perdido, como ese Ujú, muchachito lloraba por el dinero que tenía que llevar. Y además, o sea, además te dice algo más, porque vos estabas llorando porque se te perdió el dinero, pues, y era parte de lo que ibas a aportar a la casa. Jorge, pero es ujú, que a él, ¿qué van a decir mis papás? Ese temor terrible, ujú. ¿verdad? De cómo lo reciben los papás porque perdiste en lo que habían invertido para que reprodujeras un poco, ¿verdad? La inversión. Mm, Entonces, ¿cuántos chicos se les pierde el lápiz, el cuaderno? Bueno, algunos son especialistas, ¿verdad? Porque tenemos la otra parte de las personas ujú, que han dejado de tener cuidado y sus pertenencias, ¿verdad? Entonces encontramos lugares donde los celulares y las loncheras y, Hoy ¿verdad? día son los celulares lo que Sí, se sí, pierde. sí, las iPads, o sea, vos en Sí. las universidades, y me consta porque pues, está dando clases ahí, los muchachos dejaban la computadora y uno Ujú, decía, o sea, ¿cómo puede haberse desprendido del pensamiento y la responsabilidad que implica una computadora? Pero bueno, esa es otra historia, de eso hablaremos, de la, de la pérdida de memoria o de la ujú, pérdida de apego a las cosas porque realmente, ay, compramos otra y ni modo, se perdió. Se perdió la ujú, computadora, se perdió ¿verdad? La privacidad porque pues, me robaron una computadora o alguien la recogió y la usó o simplemente incluso, nunca se me olvida cuando
de vez en cuando tenía que ir a decirle, a don Fernando, que era el señor de mantenimiento en el colegio de mi hijo: Ajá. "Mira, es que, el tóper del almuerzo se quedó ayer porque, ¿verdad? Eduardo lo dejó en tal parte". Eh, Sí, y abría aquel closet y yo decía: "No lo puedo creer". O de sea, todas era la cosas. sucursal, ¿verdad? De aquellas tiendas enormes donde encontrabas de todo. Desde los Sí. libros de texto que me dice que desde el primer día los perdían y nadie los reclamaba, y como no tenían nombre, ahí se quedaban, Mm, ¿verdad? Y los sí, papás quizá, simplemente decían: "No sabe dónde lo", no, y no, simplemente no lo buscaban, y ahí se quedaba, y ahí se quedaba 3 años, 6 años, hasta que ya ni cierto. se podía usar otra vez, ¿verdad? Entonces, como tener en cuenta eso, que en algún momento es importante como pensarlo. Pero Cierto, cierto. en ese Ujú, niño que decís, había un temor de qué van a decir mis papás. O sea, no ujú. sabemos si detrás habían padres agresores que lo Sí. podían golpear porque perdió el dinero y el trabajo, ¿verdad? De todo el día, etcétera. Pero Ujú, estamos simplemente pensando qué podría haber sido. Lo cierto es que ujú. tenía sentimientos y emociones encontradas. Pero entonces quiero Completamente. hablar de tu gesto, que es el que nos correspondería aprender, el poder decirle a alguien: "Yo puedo ayudarte esta vez". Ujú, Muchas veces ni siquiera, porque si no hubieras podido darle el dinero, pero si hubieras podido decirle: "Vamos a buscar una alternativa, pensemos". ¿Verdad? El poder ujú, decirle, tienes que enfrentar esta situación. Es que le dijiste, no se preocupe, es ocúpese de resolver. ujú, Eso es lo que nos estás dando como el tip número uno, ujú, que me parece genial. No ujú, deje de preocuparse. Mire, usted pasa 2, 3, 4 horas, 20 días, o sea, 3 meses pensando de ahora cómo voy a enfrentar esto. No piense ahora cómo voy a enfrentar, enfréntelo. Okey, ujú. tener es una posibilidad, pero lo que realmente nos da es cuando ejecutamos. Dejemos de reaccionar y busquemos la acción, lo que nos permite Exacto. realmente hacer la diferencia. No Ujú. perdamos el tiempo porque cada minuto es oro. Y Es dentro de usted están las respuestas. Jorge tuvo correcto. la respuesta. Así es que usted y yo necesitamos hoy ocuparnos, Ujú, accionar y no reaccionar. Y sobre todo, mire, una mirada, una sonrisa, una palabra de esperanza para alguien podría ujú. ser lo que le cambia el día y a veces la vida. Exactamente, tienes toda la razón. También, no a la espalda, a la necesidad de los demás, que hoy día lamentablemente vemos un comportamiento cada vez más evidente, ¿verdad? No darle la espalda a las personas que necesitan. Así es, Ujú. así Sí. es. Ya para hacer como esa etapa de transición de mi niñez a mi adolescencia, era que también con mis hermanos Gustavo, William y Cinia, bueno, Cinia era la menor de todos los hermanos, pero yo recuerdo que teníamos la oportunidad, antes no había muchas piscinas públicas. Ujú, Existía, creo que la única, bueno, que siempre ha existido seguro Ojo de Agua, pero ajá, existía la clínica Carlos Durán, bueno, ujú, todavía existe, las piscinas de la clínica, que ujú, hasta hace poco dejaron de funcionar, mm. pero hasta creo que antes de la pandemia todavía estaban abiertas. Entonces yo recuerdo esa etapa muy bonita que nosotros íbamos a nadar, a, ¿cómo se llama? A la clínica Carlos Durán con mis hermanos. Salíamos morados porque eran horas de horas que pasábamos en la piscina Y y fríísimo, y morados, ya superventoso. fríísimo y sin nada. Y lo peor, voy a comentarles ¿qué sé? Son anécdotas que hoy las digo con cierta pena, aunque ya cuando la he recordado con mis hermanos nos da risa, pero creo que no me atrevería a hacerlo. Como yo era el mayor,
¿verdad? El mayor siempre mangonea a los hermanos menores. Entonces, salíamos de ahí y era un hambre que entonces yo lo que hacía era decirle a mis hermanos que tocaran la puerta para que nos dieran algo de comer, imagínense. Y yo Ujú. me quedaba en la esquina. Qué barbaridad. Yo cuando cuento eso me da pena ajena, me da tristeza porque digo, cómo los hermanos mayores muchas veces manipulan. Yo por eso es que hoy día cargo en mi conciencia parte de eso y me convierto en un hermano proveedor también, Ujú. ¿verdad? Que acudo a las diferentes circunstancias, pero fue muy interesante, muy bonito, digamos, esas anécdotas que hoy cuenta uno con cierta jocosidad, pero Jorge, que en su momento sí. perdóname, perdona que te interrumpa, solo un minuto, por favor, deja ahí en stand-by. Jorge, pero es que hay una cuestión cultural muy fuerte, Ujú, porque cuando los chiquitos tocaban las puertas, el corazón de las mamás que abrían esas puertas se derretían y su mamá, ¿dónde está? Y su papá, ¿por qué no está, no veo a su papá? ¿Verdad? Y, o sea, y muchas personas incluso, este, lamentablemente en una época enviaban a sus hijos a trabajar porque era más ujú, fácil, ¿verdad?, que le dieran a los chiquitos, ujú, que le dieran a un adulto. Y, gracias a Dios que las leyes en nuestro país amparan a muchos. Bueno, la verdad es que amparan a todos, pero muchos sí, no las siguen y, hay prohibición para que los niños, vayan a trabajar y es obligación que los niños vayan a la escuela. Pero Jorge, eh, por un lado, sí, con jocosidad, pero vos eras igual un mocoso, que eras un poco sí, mayor que ellos, pero sí, además, o sea, no podemos negar que la mayoría de los hijos de nuestra generación eh, vivían como el patrón de nuestros padres, ¿verdad? Además, o mm, sea, por lo general, nuestros padres fueron papás muy jóvenes. Los míos mm, a los 10, mi mamá fue mamá a los 17 años y mi papá tenía 23. O sea, wow, imagínate, ¿verdad? Entonces, uno piensa, bueno, papás tan jóvenes, terminando de criarse, ¿verdad? Solitos y ya con hijos, y mi mamá a los 29 ya tenía 5 hijos. Entonces, se pone uno a pensar, esos patrones de esas personas que estaban tratando de formarse, ¿verdad? Y que mis abuelos ahora, mira, imagínate que mi abuelo nació en 1901, o sea, cómo arrastran las generaciones esos decires. Entonces, por ejemplo, era, me consta, porque lo oía a mis papás diciéndole a mi hermano mayor, usted tiene que, cuide a fulanito, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, muchos de mis hermanos dicen, y mami siempre nos decía, tiene que cuidarla que nadie se le acerque, ¿verdad? Este, entonces, todavía, imagínate, ¿verdad? Ya pasa el tiempo y te puedo asegurar que llega un momento en el que cuando ya somos un poco más grandes, incluso, y lo vivís y lo vivo porque yo soy la menor entre los hermanos, ¿verdad? Termina uno al revés, siendo la persona que de alguna manera tiene mucha carga y especialmente, y lo digo porque conociendo a Cinia, ¿verdad? Y lo que ujú, nos ha pasado de tener que escuchar muchas de las cosas, recogiendo la historia, no habiéndola vivido, pero sí recogiendo la historia y lo que sí, dicen las mamás y los papás, y se vuelve de una forma una carga para los menores, porque los ajá, mayores ya dieron lo suyo, ¿verdad? Entonces, sí, es una cuestión de roles que tenemos ujú, que aprender, y con ello quiero traer a la mesa de esta conversación, hágase responsable de usted. Porque cuántas cosas tenemos y cargamos y nos limitamos en la vida porque decimos, es que a mí me dijeron que yo tenía que responsabilizarme de mis hermanos, pero, o sea, ahora ya tienen 50 años. Y, mm, y, sí, y, te- y tengo, Jorge, personas en la vida sí, que me dicen, o sea, es que yo no puedo porque es que no puedo dejar solo a mi hermano, ¿verdad? Y le digo, pero su hermano, sí, sí, él es profesional, sí, 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 él tiene familia, sí, sí, pero tiene amigos, pero casi nunca nos vemos, pero es que yo soy responsable de ayudarle con ese negocio. mm, Jorge, ¿y, claro, y, y por qué? Porque traemos,
ese rastro de aquel rol que asumimos en un momento dado. Ujú. A lo mejor solamente era un mandato para el momento, pero nosotros lo tomamos como la palabra que teníamos que Muy a cumplir por pecho. el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, no se le olvide hacerse cargo de usted, porque a veces usted y yo nos hacemos cargo de otros y Ujú. no nos hacemos cargo de nosotros mismos. Sí, sí, es interesante esto que mencionas porque tienes toda la razón. Creo que nosotros, cada uno asume un rol dentro de la familia y hay hermanos que asumen un rol proveedor con el resto de la familia y habrán otros que asumen más bien un rol de estirar solo la mano, de tender solo la mano para que me den. Ujú, Son patrones también que fueron inculcados posiblemente, ujú, pero son, digamos, situaciones muy curiosas. Lo cierto del caso es que pienso que uno cuando da, sea un hermano o alguien de fuera, uno debe darlo siempre de corazón sincero, eh, pero no cargarla con las responsabilidades de los demás también. definitivo. Eso sí me queda claro, sí. Pues eso básicamente fue unas pinceladas de mi niñez, dónde crecí, cómo era en esos momentos que para muchos no se lo imaginan, ¿verdad? Pero transcurrió esa parte y ya me estaba preparando para el ingreso al colegio en secundaria y siempre vivíamos en Barrio Carmen, muy cerca de tu casa, que Ujú, todavía tengo una imagen de tu casa con un jardín, ¿verdad? Y con un ujú, corredor. ujú. Sí, no sé por qué esta casa se me quedó muy grabada. Fue curioso, pero sí, este, esa transición pasó de la timidez a la jocosidad. Yo fui un adolescente muy jocoso, muy bien portado. Ujú, A pesar de que estudié en un colegio solo hombres, fui bien portado. Pero sí, era esa transición de ser de una persona eh, de, digamos, de una personalidad tímida a una jocosidad tremenda. Siempre introvertido y a veces extrovertido, dependiendo de las circunstancias. ujú, Pero yo recuerdo que ingresé al Liceo de Costa Rica en 1970, creo que fue. No, perdón, 1975, sí. O 74, porque perdí un año, sí. Y recuerdo que mi primera experiencia cuando fui el primer día de clases fue traumática, porque, bueno, tus hermanos que son liceístas también, ujú. ¿verdad? Sí. Los recuerdo con su uniforme gris a Ujú, cada uno de ellos. Y yo recuerdo que cuando yo ingresé, bueno, literalmente era una ratica, era delgadito, pequeñito y con la corbatilla negra, ¿verdad? Todo asustado, ingresé el primer día de clases. No sé, no me recuerdo de mi mamá o mi papá, de dónde estaban. Yo creo que me dejaron y se fueron, ¿verdad? Pero cuando ingreso al pabellón oeste del liceo y veo ese montón de rocolos, para los que no entienden ese término, personas viejas, Ujú. porque era algo muy curioso que en el liceo a la gente le encantaba quedarse. Yo no sé, le encantaba quedarse, repetir los años. Ujú. Y no es porque fueran vagos o fueran de poca conocimiento, no, no. Yo creo que era algo más de una mística que hay en el liceísta, de permanecer más tiempo en el colegio. Digo eso como una hipótesis, no es real, ¿verdad? Pero habían una gente con barba que parecían mis papás, o más Ajá. viejos, mis abuelitos, quizás, No duda. eran viejos. Y recuerdo que estaba en el pabellón oeste y en eso se me acercan tres, dos me toman de los brazos y uno viene enfrente para que contextualicemos este hecho a lo que hoy día es el bullying, que es Ujú. muy señalado, por supuesto. Y agarraron mi corbata negra
y me la cortaron con una tijera. Para ellos, los de quinto año, quizás eran de quinto año, era la tradición darle el recibimiento a los de primer año. El Liceo de Costa Rica siempre se caracteriza por tener ciertas tradiciones muy extrañas, algunas muy machistas, unas muy jocosas, pero otras que realmente creo que para bien de los estudiantes han ido erradicándose ya. Ujú. Pero yo, mi trauma fue que me cortaran la corbata, ¿verdad? En ese momento. De ahí, y después seguí yendo. Yo aprendí a nadar en el colegio seminario, iba a unas clases, pero aprendí a hacer clavados en la piscina del liceo que teníamos la Ujú. bendición en ese momento, y yo creo que todavía funciona la piscina. Ujú. Era una piscina mucho más honda que tenía trampolín y ay, eso es otro dato curioso, pero a algunos les encantaba tirarse del trampolín a vista de la estatua de Plaza González Víquez. Se tiraban sin la pantaloneta, ¿verdad? Era Ay, Dios. cuando el profesor se iba a tomarse un cafecito. Teníamos un profesor, bueno, los recuerdos del colegio, yo creo que a todos nos marca de muchas formas. Algunos de forma negativa, triste, pero otros de forma muy positiva. En mi caso, como la de muchísimos de mis excompañeros que los he escuchado, es que solo anécdotas eh, jocosas, pero muy lindas realmente. Hay una frase que dicen que cuando le preguntaban a uno, ¿dónde estudió usted? Y entonces le dice, yo estudié en el, ¿cómo es? Yo estudié en el colegio donde salen los pachucos más intelectuales del país. Es interesante porque ciertamente el Liceo de Costa Rica, para los que entendemos y conocemos su historia, su trayectoria, han salido muchísimos expresidentes, bueno, muchos, Ujú. varios expresidentes, muchísimos profesionales deportistas. En mi época de estudiante me encantaba muchísimo el deporte. Tenía unas habilidades para la gimnasia, y eso es algo que muy poca gente conoce, tal vez solo mis compañeros más cercanos, que todavía de vez en cuando nos vemos. Yo tenía habilidades para la gimnasia acrobática, entonces el profesor Don Edgar Sáenz, de mucho cariño lo recuerdo, me ponía a ser su asistente, entonces ponía a los compañeros a hacer ejercicios de gimnasia, ¿verdad? Y él decía, bueno, Jorge, mientras Delgado se queda, voy a ir a tomarme un cafecito, Delgado se va a quedar con ustedes. Y te imaginas, Rocío, lo que yo los ponía a hacer. Teníamos lo que le llamamos el cajón sueco, Ajá, que era como una pirámide de madera en la cual los gimnastas ponen su mano y hacen el flip, ¿verdad? ajá. Y entonces yo los ponía a brincar eso, pero como era tan tremendo, yo los ponía a poner uno en sí, en el último nivel, de pie, con las piernas abiertas. Y Mm. el reto era que todos tenían que pasar en medio de las piernas. Bueno, para pasar el trampolín, obviamente era alto. ¿Qué podía medir eso? Uno, 1.30, 1.40, pero había un trampolín de madera. Entonces, bajaban, pisaban el trampolín y pasábamos a través de las piernas del compañero. Claro, muchas veces nos matamos. Yo mismo eso lo hice y me llevaba en banda a otro compañero y quedábamos en medio del cajón sueco. Pero me encantaba el básquetbol también, solo que como no, era muy pequeño, no, no, ¿cómo se llama? No era muy habilidoso para el básquet, cosa que ahora sí lo soy. Más bien Wow. cuando juego con mis sobrinos que miden 1,70 m, casi 80, yo les gano a ellos, imagínense con la edad que tengo. Mm. Es interesante. Después, bueno, yo era muy seguidor de los deportes. El liceo se caracterizaba por ser excelente en deportes. Y también me encantaba la banda y decidí ingresar porque me encantaba aprender a tocar saxofón. Ujú.
Y recuerdo que el profesor, don Fabio Chávez, me puso ahí a aprender el solfeo. Y no pasé de eso como por 2 meses y me aburrí y Ujú. dejé de ir. Pero son anécdotas interesantes de las cuales hoy conservo muy lindos recuerdos con compañeros que son como hermanos para mí. Nosotros nos reunimos cada 5 años. No tenemos el día del egresado como lo tiene la mayoría de los colegios, pero cada 5 años nos reunimos, son tantos que las generaciones, por generaciones nos reunimos y es interesante porque nos toca, hay veces la generación del 80 se reúne con la del 60 y hay, bueno, entonces es muy bonito ver ese espíritu liceísta que todavía prevalece y se diferencia a todos los demás colegios del país. Realmente sí. Esa fue, sí. Jorge, me estás hablando como de toda mi vida, ¿verdad? Porque, Sí. o sea, yo, como es solo de hombres, por supuesto que no pude estar ahí, pero de mis 4 hermanos, todos entraron, pero 3 se graduaron, ¿verdad? El mayor no. Pero liceístas de arraigo y corazón, ¿verdad? Ujú, Pero era, entonces, todo lo que estás contando yo lo viví, ¿verdad? Mi hermano jugaba fútbol, todos tenían, tuvieron la posibilidad de desarrollar talentos ahí. Y bueno, y ujú. tras de todos mis hermanos, ¿verdad? Además me caso con un liceísta y Ujú, además un liceísta que es miembro de la banda de Erizó Costa cierto. Rica, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese toca trombón, ¿verdad? Hasta el Ah, día de hoy. Y quiero sí. contarles a la audiencia, ¿se imaginan estos muchachos que con 13 años cargaban, ¿verdad? Con aquellas figuritas, cargaban los instrumentos para aprender o Sí, sea, y al momentito estaban tocando en una banda. Pues sí. hoy por hoy, que tienen más de 50 años, algunos mucho más, ¿verdad? 60 y un Ujú, poquito más, sí. tienen una banda de egresados, o sea, que es Ujú, maravillosa. sí. Tienen presentaciones, la pandemia nos separó un poco de eso. Sin Sí. embargo, ese es el corazón del músico y quiero llevar ese punto a este nivel. Jorge, ese chico tenía todas esas capacidades, o sea, al Ujú, frente, esas posibilidades de ser capacitado. O ujú, sea, en un colegio público, por sí. favor, ayudemos a los chicos a que utilicen todas las oportunidades para capacitarse. Ujú, Dejemos de pensar que si están en olimpiadas de matemáticas y de química no, 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 eso es parte de la vida también. sí. Nunca, nunca el deporte, nunca el arte, nunca la música es un distractor, es un estimulador, es un motor. Además, entre más ocupados estemos haciendo aquello que es poder desarrollar habilidades, mejor para el muchacho, más grupos sociales, más posibilidades. Ahora muchas personas están como, ay, no, porque se imagina, tiene que andar por las calles desfilando. ¿Y qué? Eso es parte de Ujú, nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra sí, vida. O sea, sí. a mucho orgullo, bueno, desfilar por las calles llevando una bandera y diciendo yo soy costarricense y estoy absolutamente feliz y todavía decimos es necesario que estos muchachos de esta generación tengan ese espíritu innovador Ujú, respecto a lo que significa el civismo nacional y además correcto. estar dispuestos a vivir la experiencia. Sí, hemos tenido mucho trabajo adelantado contra el bullying, sí, pero por otra Ujú, parte, cuidado, nos hacemos personas tan hipersensibles que no aguantamos nada, correcto. que no podemos poder desprendernos de decir, ay, es que me están molestando, ¿para qué te dejas molestar? O sea, Ujú, y no significa que seas agresivo, es que ujú, podamos hacer de nuestra vida una acumulación de conocimiento, pero no para tenerla guardada ahí, sino para repensarla y saber que no siempre las formas que aprendimos de responder son las adecuadas. Vos ujú. supiste cómo salirte de ese espacio del bullying y seguir adelante. Es que dijiste, me cortaron la corbata
y yo seguí, me encanta Ujú, eso, y yo seguí yendo, porque no fue que me cortaron la corbata y pedí que me cambiaran de colegio porque no podía con eso. No, ujú, había que hacerle frente a eso. Muchas claro. cosas tenemos en la vida que nos hacen y literalmente un estímulo para decir, mejor no sigo. Ujú, Señores, mejor no sigo es nuestra debilidad. Mejor exacto. no sigo es no querer buscar dentro de nosotros la resiliencia que podemos y Ujú, necesitamos para la vida. ¿Ok? Este momento de Jorge para el colegio. Pero ujú, ahora nosotros estamos escuchando esto y necesitamos hacerlo ahora, como si nos cortaran algunas veces la corbata. Tenemos ujú, mil personas que en diferentes metáforas nos cortan la corbata, ujú. Qué pero interesante, necesitamos Rocío. seguir. Exacto. Sí, qué interesante porque, digamos, cuando comento estas anécdotas, hoy veo ese hecho, en ese momento fue una agresión y Claro. hoy día sigue siendo una agresión. ¿Qué es lo que ha cambiado? La forma como recibimos las acciones. Ujú, Y si yo, por ese acto de esos tres a jóvenes liceístas a cortarme la corbata mi primer día de ingreso. ujú, Si yo le hubiera dicho a mis papás, papi, mami, ya no quiero que me manden a ese colegio, como ha pasado. ujú. Yo no quiero que me manden a ese colegio. No solamente me cortaron me hubieran cortado la corbata, me cortarían la posibilidad de desarrollarme eh, como hoy he sido, ¿verdad? Entonces Ajá. también creo que lo que hoy está sucediendo es que estamos actuando muy, muy a la defensiva. Mm, Claro, hay que dimensionar el tipo de agresión, por supuesto. No, claro. no quiero confundir los hechos, Jorge, pero perdón, hay, pero ajá, déjame decirte algo muy importante. El muchacho, esos 3 liceístas cortaron la corbata. Bueno, fue uno y los otros se rieron, ¿verdad? Porque eso es así. sí, sí, Okey, sí, okey, pero la diferencia la hiciste vos. Es que, exacto. me interesa muchísimo que podamos ser muy, muy finos en esto, porque sos vos el que si hubiera dicho: "Mami, papi, ¿verdad? No voy a volver", sos vos el responsable de no Ujú, darte la oportunidad. O sea, es que muchas veces tenemos la tendencia a alguien hizo tal cosa y yo le echo la culpa de cómo reacciono, ¿verdad? A aquellas personas. No, usted es ujú, responsable de cómo recibe las cosas de quien vengan. Entonces, quiero hacer ese énfasis para decirles, deje de buscar excusas para decir, ya no voy a volver. O sea, ujú, vaya, siga adelante, enfréntese a eso, luche consigo mismo, con sus pensamientos de qué miedo me da, vaya con miedo, no me importa, pero vaya. ujú, Jorge, cierto. saliste del liceo y ¿qué pasó? Bueno, para contarte que también en la época de estudiante en el liceo no era muy, académicamente no era muy disciplinado. Eh, pero había un motivo que lo traigo a colación porque es interesante. Me encantaba a mí hacer planos. Yo pasaba más concentrado haciendo planos de casas, ¿verdad? En mi falta de conocimiento, ¿verdad? Empíricamente, yo desarrollaba unos planos. Yo tenía lástima que no conservo conmigo esos cuadernos donde en vez de haber fórmulas matemáticas que nos daba el famoso monosabio, don Guillermo Ujú, Vargas, ujú. ¿verdad? Que en vez de tener eso, tenía planos de casas rayadas, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacaba tanta habilidad para hacerlos. Me encantaba como la arquitectura. Y de hecho yo salí del liceo en el 80 y ingresé por la motivación de un tío, mi tío Horacio Valverde Delgado. Él era profesor del Colegio San Francisco de Bellas Artes y daba clases de dibujo arquitectónico en el Veritas. Mm, Y me motivó para que ingresara.
Y Ujú. yo ingresé ahí, pero no, lastimosamente no pude continuar costeándolos, o mis padres no pudieron seguir costeando los estudios. Era una universidad con una carrera muy cara también en ese momento, y yo Mm, creo que todavía lo es. así es. Ajá, y bueno, hubo otra cuestión que me marcó mucho la vida a mí y a mis hermanos también, y fue el hecho que nosotros dimos un brinco de vivir en Barrio de la Cruz a vivir a Brasil de Santana. Ujú, Claro, cualquiera dice, bueno, qué salto más grande, sí, pero bueno, déjeme contextualizarlos. Recuerdo que estaba un día en casa y me dice mi papá, mi padre, Jorge, bueno, ahí necesitamos hacer un cambio y vamos a irnos a vivir a Santana. Nosotros íbamos con mi papá había comprado, gracias al Señor, unas propiedades en Santana. Fue comprando pedazos de tierra a familiares y a otros unos señores de ahí. Y entonces logró comprar una propiedad grande, pero no había nada construido. Entonces yo recuerdo que nosotros nos íbamos periódicamente a trabajar allá. Y mi papá sí era muy estricto con eso, nos ponía duro. Algunos se salvaban, otros no. Bueno, mi hermana obviamente se salvó, pero lo que era Gustavo y William, Gustavo y yo sí trabajamos más en construyendo, haciendo mezcla, ¿verdad? Para construir la casa. Ahí fuimos poco a poco. Y fue un cambio muy impactante porque resulta que, bueno, en ese momento no había internet, no recuerdo que tuviéramos internet. Yo aún no había ingresado, creo que a trabajar. Sí, no, no había ingresado. Eso fue en el 81. Yo salí del liceo en el 80, en el 81 nos fuimos a vivir a Brasil de Santana. Era- Brasil de Santana era y sigue siendo como, qué sé yo, como un lugar más rural, ¿verdad? ujú, Donde hay como muchas fincas. Y cuando nos fuimos a la Puñis, bueno, era una época muy bonita también porque yo iba en mi adolescencia, tenía grupos y eso es algo que se me escapó mencionarlo. Iba a grupos y yo le agradezco mucho vamos a ver, muchacha que tenía un discipulado, se llamaba Marlene. Yo recuerdo por Marlene, ella me invitaba a los estudios bíblicos, a las células le llamaban, a los estudios bíblicos. Y yo ujú, recuerdo que en uno de esos estudios bíblicos nos invitó a que fuéramos a un campamento en Virri de Heredia. mm. Un lugar muy frío para los que no conocen. Hermoso, pero frío. Sí, muy frío. Y yo recuerdo que en ese año, en el 81, 82, 81 tal vez, yo recuerdo que hicieron un llamado después de actividades deportivas y recreativas, de una reflexión de quién quería recibir al Señor en su corazón. Y yo recuerdo que lo hicieron y varias personas pasaron adelante. Y yo me quedé, no di el paso, pero veas qué curioso porque en la noche, yo me desperto en la noche y era una jocosidad tremenda, ¿verdad? En los campamentos, pero en la madrugada yo me desperté y no sé por qué me asomé por una ventana yo dormíamos en un camarote, yo estaba en la parte de arriba y me acerco y veo como una luz, pero era una luz no sobrenatural, era la luz del alumbrado. ¿Verdad? Pero vieras que me quedé fijo viendo y yo dije, Señor, quiero aceptarte en mi corazón como mi Salvador. Y desde ahí, bueno, ya el Señor me tenía flechado. Creo que me guardó muchas cosas y me sigue guardando de muchas cosas también. Ujú, Y desde ahí yo empecé a ir a grupos de estudio. También en la adolescencia íbamos al MOVI. El ujú, MOVI era Movimiento Cristiano Juventud Nueva. ujú, Eh, Generalmente era un grupo que se formaba por jóvenes universitarios que se reunían en San Pedro, ujú, en San José.
Y después del MOVI, bueno, en el MOVI íbamos a una casa de don Juan Hoffman. Ujú. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ir. To Eran unos misioneros norteamericanos. Claro, don Juan. Ujú, Sí. Y bueno, ahí era lindísimo porque llegaban jóvenes de todos los colegios, de todos ujú, los colegios. Y entonces hicimos una, bueno, yo que venía de un colegio de solo hombres, a venirme a relacionar con colegiales de otros colegios, y mujeres y ujú, hombres también, fue algo muy, muy bonito. Y entonces luego pasó a Barrio Luján, el movimiento, ahí compró, alquilaba inicialmente un edificio y ahí nos reuníamos todos los miércoles, creo que era. Y posteriormente nos reuníamos en Barrio Los Sauces. Un amigo, él era del seminario, me invitó para que fuera ahí a Sauces y empecé a ir a Sauces. ujú. Y desde ahí empecé a cultivar una serie de amistades, de amigos que para mí bueno, valen más que el oro. Ujú, Todavía ocasionalmente nos vemos, nos reunimos, pero es como que lo mismo que pasa cuando nos reunimos cada 5 años en el colegio. Bueno, por la pandemia se paró, pero es como que si nunca hubiéramos dejado de vernos. exacto. Es algo, es una empatía extraordinaria que tenemos. Pero yo conservo lindos recuerdos de amigos como Gustavo Apestegui, Gustavo Méndez, Eric Alfaro, Ronin Sanabria, en fin, muchos, muchos amigos de los cuales compartí Linkin Garrido en el móvil, que me lo volví a topar después de 30 años en Los Ángeles. Nos invitó ya con su esposa, muy, muy cálidos, nos invitaron, fueron momentos lindísimos que uno nunca debe olvidar. Ujú, Pero comento todas esas cosas porque son detalles de la vida, pinceladas que a uno le quedan grabadas y que son, digamos, oportunidades que hoy los jóvenes no aprecian cuando los invitan a una actividad recreativa. Yo empecé a ir a los campamentos de Roble Alto, ujú. empecé como campista y desde allí se fue transformando ese Jorge Delgado Castillo de ser un joven flaquillo, tímido, introvertido, a ser un líder jovial con cierta empatía. Y me convertí en líder de campamento. Después di charlas de liderazgo sobre el temperamento basado en los 4 temperamentos de El Timber Hipócrates. High. Ujú. Sí, pero el libro de Tim LaHaye, exactamente, es Exactamente. retomado por Tim LaHaye, pero son Ujú, los 4 temperamentos que Hipócrates, el médico, ujú. 400 años antes de Cristo, Uf, clasificó, a pesar de maravilloso. muchas clasificaciones que hay, pero son muy interesantes. Y hasta hoy día, es curioso, ¿ve? Hasta hoy día, creo que el año pasado, vamos a ver, estamos en julio, no, creo que fue este año, del Centro Universitario de la UNED en Cañas, me invitaron para que diera esa charla de los Ujú. temperamentos, eso sí, aplicada al emprendedurismo. Y vieras que Súper es bonito. tan interesante porque he aprendido, aprendo muchísimo, ¿verdad? Y así es que no les quiero decir a los jóvenes que tal vez nos están escuchando, nos escuchan en algún momento, que no pierdan, que no cierren las puertas a participar en campamentos recreativos, porque ahí es una formación integral de la cual uno entiende que tiene su temperamento. Yo lo descubrí a través de un juego, ¿verdad? El tipo de temperamento también. Ujú, Este, pero son tantas cosas que uno lo van enriqueciendo y uno va dando paso a esa persona introvertida, tímida, a ser otra persona que aporta a los demás. ujú. Entonces, Jorge, sí. hay un punto muy importante acá y es, vamos a ver, esa, esas conductas de timidez y demás muchas veces tienen que ver con las experiencias vividas, ¿verdad? En esos momentos juveniles, incluso cuando los Mm, papás le decían a uno,
este, eh, no hable, Correcto, no correcto. cuente, no diga, ¿verdad? O Sí, sea, sí. y la posibilidad y la responsabilidad está en cada uno de nosotros de, sí, papi me dijo eso, pero estaba equivocado. Yo voy a hablar, yo voy a decir, porque la palabra es liberadora desde todo Mm, punto de vista, desde el punto de vista psicológico, precisamente es nuestra base. Diga mm, las cosas que vive, que siente, que tiene ahí guardadas, dígalas en el lugar correcto y dígalas ujú, en la forma adecuada, pero dígalas, la palabra de otra persona que nos puede estimular, la palabra de ese grupo juvenil. Y yo te agradezco montones que traigas eso a colación. ajá, Tengo la experiencia de este momento y es un poco lo que mi hijo ha vivido también. Yo como vos también fui campista, también me desarrollé ujú. en esos espacios y honramos a Ginger que está en la casa del Padre, Bien, ¿verdad? Que nos, por- que nos enseñó tanto y que su espíritu se quedó con nosotros. sí, Y mi hijo con 20 años que desde, no sé, tenía como 8 cuando fue a ujú, su primer campamento y ha sido su desarrollo. Hay campamentos todavía abiertos, Roble Alto, ujú, en muchas iglesias hacen campamentos juveniles, hay muchas organizaciones, fundaciones juveniles que llevan a chicos a campamentos. Por favor, sí, permítanle a los muchachos tener estas experiencias lúdicas, que tengan esas experiencias con gente de muchos lugares del país, hacer nuevos amigos. Eso trae formación, ujú, eso trae fortaleza, solidez y sobre todo fortalecer los principios y traer a la posibilidad este chico tímido a un lugar donde puede lograr lo que Jorge logró. Y lo ujú, veo día a día. Y en este momento hay chicos montones que vienen de campamentos porque estábamos en la época de vacaciones, pero diciembre y enero es una oportunidad. Así es que si usted está escuchando este ujú, podcast y tiene la posibilidad de enviar a los hijos o de usted buscar un campamento familiar. Incluso hay campamentos familiares para que lleve a sus hijos y vayan en pareja. Hay muchos lugares que se centran en esto. ujú, Ahorita, por ejemplo, hay organizaciones como Teos que está atrayendo miles de jóvenes que es como era el móvil, ¿verdad? ujú, Hay, así, hay grupos juveniles en las iglesias, deje de pensar en religión, Dios es relación, y ujú, eso necesitamos saberlo, no importa en el lugar donde usted se congregue o sus creencias respecto a una iglesia X. La ujú, juventud necesita espacios, los espacio, jóvenes sí, necesitan hacerse familia, ser sólidos en grupos que los ujú, acompañen. Eso nos libra de muchas cosas. Y Jorge, eso es una propuesta que siempre va a ser integral y siempre va a ujú, ser actual. ujú, Necesitamos correcto, mantener esa innovación como en una constante. Y te voy a sí, decir una cosa que dijiste antes, rescatando, Jorge, es que vos siempre has sido un creativo. ¿De dónde sacaba yo para hacer tal cosa? Vos sos un creativo, vos tenés un sí, ojo impresionante para la fotografía, vos sos una persona que realmente tiene una genialidad para los negocios, sos una mente, o sea, renovadora, innovadora, constante en la creatividad. Y eso ujú, te llevó a desarrollarte todos esos años en el espacio laboral donde estuviste, que Dios te ujú, permitió tantas cosas. Bueno, pero hoy ujú. estamos aquí. Sí, sí, y es increíble, y todavía a mis 60 recién cumplidos en junio, 60 años, tengo, yo no sé, como ahora un nuevo ímpetu, ¿verdad? En la creatividad, en la innovación. Pero vieras que, Rocío, perdón que quiera retomar algo que mencionaste sobre la timidez. Hoy día vemos muchos jóvenes muy introvertidos, muy tímidos, muy temerosos de hablar, de participar, de exponer. Bueno, antes es que no ponían a la gente a exponer proyectos, ahora es que sí, más en los colegios privados, ¿verdad? Pero la timidez es un rasgo que tiene un trasfondo, un contexto también, un trasfondo de genético, ¿verdad? Digamos, que viene encriptado en mi temperamento, pero también es uno que se va formando, lo van
patrones le van imprimiendo esa timidez porque, como bien lo decías, yo recuerdo que mi padre, que en paz descanse también, cuando llegaban visitas a casa, era, ahora sí, váyanse, Ujú. váyanse al cuarto, no me salgan, ¿verdad? Y hoy día, vieras que eso también caló mucho en mí porque hoy en día me encanta ser anfitrión en mi casa, me encanta. Nos encanta a mi esposa, a mí cocinar a los a nuestros amigos que nos visitan, a nuestra familia. Nos encanta. Pero yo sí tengo claro que la persona más importante en mi casa son los de mi familia. Ujú, No tengo por qué discriminar a ningún miembro de mi familia por las visitas, ujú. ¿verdad? Y eso es algo que tal vez en algunos lados lo vemos como culturalmente muy normal, pero es así. Algo de los campamentos es que recuerdo también que cuando fui líder, a mí se me ponían los pelos de punta y era una tembladera y una sudadera participar en los juegos jocosos, ¿verdad? En los campamentos. Y era tremendo, pero cuando yo le agarré el toque, como dicen, me encantó, porque vea, hay personas que tenemos que respetar que por su personalidad, por temperamento, no le gusta la parte lúdica Ujú. y hay que respetarlos. Hay que ver cómo los involucramos en este tipo de actividades. Porque le voy a decir una cosa, que cuando yo iba acá haciendo canciones jocosas, ¿verdad? Me acuerdo de Ginger, que tenía una habilidad pero Ay, sí, extraordinaria. Yo lo increíble. admiraba muchísimo, lo admiraba muchísimo. Y entonces yo sentía como que en la medida que iba haciendo esos cantos jocosos, mi personalidad o mi rasgo de timidez se iba cayendo de mi careta, esa mi careta. Y recuerdo que llegué a un momento a organizar un campamento, ¿cómo se llama? Sabegre, Campamento Sabegre, que es un lugar extremadamente frío también, con uno de Divino. los ríos más limpios, La atraviesa cumbre. uno de los ríos más limpios, exacto, uno de los ríos más limpios de Centroamérica, Sabegre. Y recuerdo que éramos como 120 entre líderes y jóvenes campistas, ¿verdad? Y había uno que yo lo veía como que quería participar, pero se frenaba, hacía ciertos movimientos tímidamente, ¿verdad? Pero no lo hacía. Entonces me le acerco y le digo, ¿te gustan? Y me dice, sí, 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 pero... Y le digo, ¿por qué no participas? Me dice, no, es que vieras que me da vergüenza hacer el ridículo. Y vea, le voy a decir una cosa. Si usted cree que hay alguien que está haciendo el ridículo, el primero soy yo. Así es que póngale, ¿verdad? Y cuando lo vi participando. Y después se convirtió en un líder de campista, de campamento. Entonces son anécdotas lindísimas de las cuales yo de Roblianto estoy profundamente agradecido al Señor, a Dios, ¿verdad? Porque Ujú. me dio la oportunidad de ir a esos campamentos que me hacían bromas increíbles, Rocío. Es más, le voy a contar para que te rías en uno de ellos, de tantas anécdotas que pasan un día, me voy para el baño a lavarme los dientes, ¿verdad? Yo llevé la pasta dental de la cabaña, me la llevé ya con el cepillillo, eh, con la porción de pasta dental y voy al baño a orinar, ¿verdad? Y resulta que escucho, estando en el baño, escucho unas risillas, ¿verdad? Así. De ahí me llamó la atención porque no, pero no le di mayor importancia. Cuando salgo, resulta que yo tomo el cepillo, me lavo los dientes, perfecto. Me enchiló, me hizo espuma, perfecto. Y cuando salgo, me dice, eh, a mí me decían Juapo, Juapo en campamento. Entonces, guapo, ¿qué? ¿Cómo estuvo la lavada de dientes? No guapo, ¿verdad? Esa es otra característica. Es guapo, con J. Y resulta que entonces me dice, guapo, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la lavada de dientes? Le digo, ya, como siempre. ¿Por qué? Me dice, no, hombre, no es que le pusimos cofal fuerte.
Cofal Fuerte era blanco y me sustituyeron la pasta dental por Cofal Fuerte. Y yo me lavé los dientes y como si nada, bueno, son tantas anécdotas, de verdad, que pasan, que uno tiene que verla con jocosidad. Es que como bien decías vos, eso hoy día tal vez alguna gente lo pueda constituir como una agresión y hay mucha gente que no tolera bromas. Ujú, Yo creo que eso es también una enseñanza importante, Lucía, porque debemos de permitir tener la capacidad de sonreír a ciertas cosas el humor. eh, de humor, Ujú, porque nos hace ser seres diferentes, digamos, asumir las actitudes de los demás con jocosidad. Eso es una habilidad también, ujú. pero hay que retomarlo. Realmente En sí, fin, Jorge, sí, sí, realmente en sí. fin, sí. Mira, Eh, Ujú, un tema importante en esto es, has pasado en esta bello conversar de ese niño que nace literalmente en un hogar con muchas carencias económicas, con muchas carencias momentáneas. La vida pasa. No todo ujú, es dolor, todo lo contrario. El dolor nos alerta para buscar cómo salir corriendo, ¿verdad? Y cómo salir adelante y cómo resolver. Por mm, ejemplo, este punto que donde nos llevas, ¿verdad? Campamento es para miles de personas la posibilidad realmente de salir adelante de muchas ujú, cosas. Y de verdad correcto. que los invitamos a, Jorge tiene grandes contactos y grandes posibilidades, así es que ahí en la descripción ustedes pueden escribirle porque hay proyectos lindísimos que se van a gestar a partir de todo esto que estamos conversando, porque hay mucha gente que ya está trabajando para que usted tenga una oportunidad de salir adelante. En particular, Jorge, yo quiero aprovechar dos cosas. Darle las gracias mil al Campamento La Cumbre, que fue el formador de mi hijo, y de ahí pasó definitivamente a Agua a Canadá. Y es una bendición enorme, Sila. Gracias, Negra, por ser una promotora para tantos jóvenes. Te mereces un enorme abrazo y mis aplausos de pie, porque así como Sila, como Estercita, que bueno, ha sido, Sí, ¿verdad? Una compañera inigualable ujú, en Roble Alto y en muchos ujú, otros lugares donde hemos podido estar para formarnos nosotros, Jorge, y para formar a otros. Tuve la esa, oportunidad trabajando en colegios de llevar a cientos de chicos que estarán escuchando esto y recordando sus campamentos y saber que de ahí siempre hay una posibilidad de salir transformado. Jorge, bueno, ujú. se nos pasó el tiempo, necesitamos como 60 horas para seguir porque tenemos muchas historias más que contar de vos. Hacemos segunda parte en otro momento, pero por ahora, por favor, dale a nuestra audiencia las palabras finales. Bueno, primero que nada, agradecerte, Rocío, por haberme considerado para esta conversación. Realmente es recordar momentos muy lindos. Algunos en su momento fueron tristes, pero todos tienen una enseñanza. Y creo que no debemos de perder a ese niño interior, ¿verdad? Que llevamos dentro para expresarlo siempre. No perdamos la oportunidad ni para nosotros, ni para su familia, sean sus hijos, sean sus hermanos, sean sus sobrinos, ¿verdad? Que en mi caso yo tengo cuatro sobrinos, no, cinco sobrinos. Gabriela, la mayor, hoy es enfermera. Está Camila, está Gabriel, está Luis Daniel y está William Alberto. Y los menciono con sus nombres porque para mí son muy importantes. Yo no tengo hijos, nosotros no tenemos hijos, pero mis sobrinos, cada uno de ellos es como un hijo para mí. Y yo anhelo para ellos lo mejor. Y yo sé que muchos de ellos han participado en campamentos y han disfrutado también. Quiero decirle a todas las personas que han tenido am, el, ¿cómo se llama? El, la disposición de escucharnos, de retomar las cosas sencillas y los detalles de la vida. Eh, Ayer publiqué en mi Facebook una frase que la leí y me caló mucho.
que no perdamos la oportunidad para la capacidad de asombrarnos de los detalles. Hay tantos detalles a nuestro alrededor, tanto, tanto, que hay veces nos comportamos como si fuéramos robots. Hoy Ujú. estamos viviendo tiempos donde estamos siendo secuestrados por los dispositivos, ¿verdad? Por la tecnología, pero hay que rescatar cosas buenas también, por supuesto, pero también no hay que desplazar a las personas y lo Ujú. que significa para nosotros. Gracias, Jorge. Gracias por lo que significas para mi vida. Sos un tesoro, un amigo es un tesoro que se vive intensamente y la verdad es que, como dice el proverbista, es un hermano en el día de la angustia. Y para ustedes, amigos, gracias por acompañarnos hasta el final. Los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Mientras tanto, cuídense un montón y recuerde, los amo. Un abrazo. Chao.